bienvenidos, ¿cómo están? Les deseo que estén súper bien. Como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a hacer unas empanadas bien sabrosas. Solo que en esta receta les voy a compartir cómo pueden hacer empanadas dulces y empanadas saladas. Las empanadas dulces van a ser al horno, las vamos a rellenar de dulce de leche con queso Filadelfia. Vamos a hacer la masa desde cero y les voy a mostrar cómo pueden hacerla para que les quede bien suavecita y bien flexible. Y para preparar la masa para empanadas saladas les voy a mostrar cómo pueden hacerla con solo 3 ingredientes, dejándola con una textura igualmente súper suavecita y muy flexible. Pero ya no les cuento más, vamos a prepararlas. Para las empanadas dulces voy a necesitar esta harina, es harina de trigo todo uso, ¿ok? Y para esto voy a necesitar 2 tazas. Me voy a apoyar en este bowl y voy a agregar las 2 tazas de harina. Le voy a agregar una cucharadita y media de polvo para hornear. Voy a agregarles 3 cucharadas de azúcar morena, una pieza de huevo. Voy a agregarle una barra de mantequilla de 110 gramos. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente o si no la pueden derretir en un microondas, ¿ok? También le voy a agregar leche, ¿ok? La leche se la voy a ir agregando poco a poquito para ir calculando y no nos vayamos a pasar, ¿ok? Voy a ir mezclando la masa con ayuda de esta espatulita porque los ingredientes están calientes, la mantequilla y lo que viene siendo la leche. Aproximadamente leche, esto va a ser más o menos lo de una media taza, pero al final de todas maneras les voy a dejar los ingredientes exactos que ocupamos para cada masa, ¿ok? Voy a agregarle una cucharadita de vainilla y ahora sí vamos a empezar a agregar todos los ingredientes con la mano. Miren, son 2 tazas de harina y le he echado un cuartito de leche caliente. Aquí ya no necesito agregarle más líquido. Si ustedes ven que la masa les empieza a quedar así, muchas veces la harina no nos ayuda para que quede exactamente como deben de ser las cantidades. Si les empieza a quedar así muy aguada, lo único que pueden hacer es agregarle un poquito más de harina. Miren la masa, cómo está súper flexible. ¿Ya vieron? Así la vamos a dejar. Ahorita les voy a dejar las cantidades exactas al final para que ustedes miren cómo se preparó cada masa con sus cantidades exactas, ¿ok? Para que les quede igualito así como esta. Esta masa se va a dejar reposar mientras vamos a ir preparando la masa salada, ¿ok? Para hacer las empanadas saladas voy a necesitar esta harina. Vean, también voy a necesitar 2 tazas, solo que voy a usar esta harina porque vamos a hacer las fritas, ¿ok? Y con estas queda mucho mejor, la verdad queda mejor textura, ¿ok? Aquí ya tengo las 2 tazas de harina, le voy a agregar la mantequilla, una cucharada de polvo para hornear, una pizca de sal, un chorrito de leche. Miren, esta es la masa salada, la vamos a dejar reposando. Vamos a empezar haciendo las empanadas dulces. Les quiero mostrar cómo es que quedó la masa. Miren, ¿verdad que está súper flexible? Para sacar la medida lo que voy a hacer nada más es agarrar una bolita de este tamaño. En la parte de abajo voy a poner un poco de harina y vamos a poner la masa, ¿ok? Vamos a estirarlo con el rodillo. Por como queda el diseño, eso no se preocupe. Al centro le vamos a agregar una cucharada de cajeta, así más o menos. Y le vamos a poner los 2 trocitos de queso crema, ¿ok? Las vamos a cerrar. Vamos a hacer esto, ¿ok? Primero lo vamos a sellar.
Con ayuda de un cuchillito, así chiquito, si ustedes tienen un cuchillo pequeño, van a cortar ahora sí la masa. Miren. Una vez que cortaron, lo único que tienen que hacer ahora sí es sellarla haciendo un pellizquito en la masa, en la parte de aquí así. Voy a ir poniendo las empanadas así en una charola, ¿ok? El resto de la masa que vayamos quitándole a las empanadas la podemos ir incorporando con lo demás. Les recomiendo que lo vayan haciendo al mismo momento que la vayan a ir cortando para que no se les vaya a resecar. Así es que no la vayan a dejar hasta el final. Ahora vamos a preparar las empanadas saladas. Les quiero mostrar cómo es que nos quedó la masa. Vean, está bien flexible. Con la misma harina que lo preparamos, vamos a poner igual en la superficie de abajo. Vamos a guiarnos con una bolita más o menos como de este tamaño. Si ustedes sienten que está muy grande, no importa, de todas maneras lo van a partir. Lo vamos a poner así. Vamos a empezar a estirar. Ya que la masa está estirada, le vamos a poner unas rajitas. Le vamos a agregar un poco de queso Filadelfia. Y le vamos a poner un poquito de chorizo. La vamos a cerrar. Estas son las empanadas de dulce. Miren, aquí están las empanadas de cajetita. Quiero mostrarles qué rica se ve su textura. La verdad quedaron súper bien. Y vean, aquí están las empanadas que son saladas. Si se dan cuenta que es totalmente diferente la textura. Esta parte de aquí quedó riquísimo, quedó crujiente. La dejé doradita porque a mí me gusta que quede con esa textura como de galletita. Y todo lo demás quedó perfecto. Nada más que yo les voy a recomendar mucho que si le van a poner relleno, por ejemplo como este de cajeta, que no sea muy líquido, porque por ejemplo el día de hoy yo le puse cajeta y la cajeta no le puse ni huevo ni tampoco le puse maicena para hacerla un poquito más compacta y que no se vaya a salir por la masa. Y esto fue lo que me sucedió, por eso es que quedaron así, pero no se preocupen, la masa quedó perfecta, está deliciosa. Si ustedes la quieren rellenar, ya sea de piña, de mermelada de fresa, con puro queso Filadelfia, con algún otro ingrediente que sea dulce, la verdad quedan riquísimos. Lo pueden rellenar de calabaza, de piloncillo, de lo que a ustedes más les agrade. La verdad quedaron buenísimas. Estas empanadas, pues qué les puedo decir, miren, así es como se mira. Ya se dieron cuenta que la masa queda perfecta independientemente del relleno que ustedes le quieran poner. En la salada ustedes la pueden rellenar de lo que más les gusta, incluso si tienen guisados de un día antes y no saben qué hacerlo, pues pueden preparar unas empanaditas así y las pueden poner a freír, rellénenlas del guisadito que les haya sobrado de un día antes y preparen una salsita de crema así como de chipotle, de cilantro, de aguacate, de chile serrano, de la que ustedes quieran, y así las pueden acompañar, ya sea con una ensaladita o nada más así solas. Y las empanadas dulces, pues ustedes la pueden rellenar como ustedes gustan. La masa queda perfecta. Preparen las suyas y déjenme en un comentario, me gustaría saber qué les pareció la receta. No olvides suscribirte si eres nuevo por aquí. Aquí en este espacio les compartimos recetas que son 100% caseras, con un estilo muy sencillo, súper facilitas y sobre todo bien llenas de sabor. Espero les haya gustado muchísimo la receta. No olviden regalarnos un like. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.